Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 21 de marzo, momento de dar inicio al webinario que tenemos preparado en materia de inversiones financieras, concretamente títulos de deuda. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Me acompaña Fernando Palmos, especialista de Findes en el área de finanzas, a quien me permito presentar como licenciado en Administración, con estudios de maestría en alta dirección de empresas. Su experiencia profesional básicamente se ciñe en el ámbito de las finanzas en instituciones financieras, donde ha ocupado puestos directivos. Actualmente es el jefe del Departamento de Finanzas Populares de esta fundación y en un momento cederé la palabra a él, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den sugerencias y comentarios y al término de su plática dispondremos algunos minutos para atenderles. Fernando, buenas tardes, podemos iniciar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta plática que vamos a tener de un tema sumamente interesante y que pues lo vamos a abordar de manera general, dado que cada uno de los aspectos que vamos a platicar por sí solos podrían ser un tema. ¿De qué vamos a platicar hoy? De los títulos de deuda. El mercado financiero, podríamos ubicarlo respecto a las inversiones, que se separa en dos grandes grupos. Uno de ellos es el mercado de títulos de deuda. El otro mercado es el mercado de capitales, en donde las inversiones se realizan en acciones. Nosotros nos vamos a abocar en esta ocasión a esa otra gran parte del mercado que se refiere a las inversiones en títulos de deuda. ¿Qué es un instrumento de deuda? No hay que perder de vista, y siempre que hablemos de instrumentos de deuda, que estos instrumentos tienen un doble papel dentro de la economía en cuanto a la circulación de dinero, ya que por un lado, para una de las partes representa una inversión, para otra de las partes representa una fuente de financiamiento. Esto es, los títulos de deuda son los documentos a través de los cuales se formaliza legalmente una relación entre personas e instituciones que tienen excedentes de capital y empresas que tienen necesidad de financiamiento. Y estos se contactan a través del mercado para intercambiar esos recursos ociosos, por llamarles de alguna forma, hacia actividades productivas. Esto entonces nos señala que siempre habrá un compromiso por parte del emisor del título. Siempre existirá un emisor de un título. Y él se compromete a pagar los recursos que está obteniendo a través de ese financiamiento. Obviamente, todos estos instrumentos, vamos a ver más adelante, que estarán ligados a una tasa de interés, que es el atractivo para quien realiza la inversión. Vamos a empezar por platicar de los emisores. Se identifican tres grandes grupos dentro de esos demandantes de dinero en el mercado financiero. Emisores gubernamentales, emisores bancarios y emisores privados. En ocasiones podemos ver solamente dos grupos, el gubernamental y privado, dado que la banca pues, pertenece al sector privado. Mas, sin embargo, es conveniente separarlo, dado que la banca tiene una actividad muy particular y también las emisiones de papel que realiza no son, diría yo, bajo el mismo tratamiento que tienen las empresas privadas. De ahí esta separación entre gubernamentales, emisores de gobierno, emisores bancarios y emisores privados. Características. Los instrumentos de deuda se diferencian de los instrumentos de capital en que invariablemente vamos a tener una fecha de vencimiento del título que se está emitiendo. Siempre habrá una fecha de amortización que conocemos comúnmente como plazo. Ese plazo en realidad lo que representa es una fecha en la que amortiza el título de deuda que está emitiendo el receptor de los recursos, que lo está consiguiendo a través de una fuente de financiamiento. Nos vamos a encontrar también que estos títulos de deuda tienen un valor nominal. Ese valor nominal cobra mucha importancia, como veremos más adelante, dado
que cuando se están operando en el mercado, el valor al cual se están operando no siempre corresponde al valor nominal. Más bien diría, al momento en que se opera en el mercado, normalmente se opera un valor diferente al valor nominal. Entonces, siempre estará referenciado un valor nominal. Como ejemplo, los certificados de la Tesorería de la Federación CETES tienen un valor nominal de 10 pesos. Los bonos de desarrollo del gobierno federal, bondes, tienen un valor nominal de 100 pesos. Siempre estará referenciados a un valor nominal. Y una característica fundamental también es que siempre existirá una tasa de interés. Estos títulos, la forma en la que retribuyen a los inversionistas el correr el riesgo de esa inversión es a través de una tasa de interés. Dentro de las tasas de interés nos vamos a encontrar a su vez una separación. Estos títulos pueden ser colocados a tasa fija, en la cual se determina ya una tasa de acuerdo al plazo que ya comentamos. Por ejemplo, se emite un bono a un año con una tasa del 9.10%. Eso es lo que va a pagar el bono y es una tasa fija. Pero nos vamos a encontrar también instrumentos dentro de este mercado que tienen un rendimiento indexado. ¿Qué quiere decir esto? Que el rendimiento que van a pagar durante periodos de tiempo previamente determinados, por ejemplo, trimestrales, que es lo más común, trimestrales, semestrales, y llega a haber hasta anuales, el rendimiento que van a pagar, la tasa de interés que van a pagar, está referenciada a otra tasa. Normalmente, los títulos de deuda están referenciados a la tasa de interés interbancaria de equilibrio, TIE. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener la opción en el mercado de invertir en un título que nos dicen va a pagar intereses trimestrales de TIE más 2 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo al valor que tenga la tasa de interés interbancaria de equilibrio, se le sumarán 2 puntos y se calcularán los rendimientos que corresponden. Si al siguiente periodo, que es normal, esa tasa de interés interbancaria cambia, pues el interés que vamos a recibir nosotros también va a cambiar, porque la tasa de referencia está cambiando. Ese es un interés o tasa de interés, un rendimiento indexado. Otras características son la garantía. Aun cuando no tengan garantía, se dice que es una garantía quirografaria. ¿Por qué? Pues porque hay una firma de un pagaré, siempre hay un pagaré de por medio en este tipo de instrumentos, y esa firma del pagaré lo que representa es una garantía quirografaria. Los hay con garantía hipotecaria, también podemos tener títulos que tienen una garantía prendaria o títulos inclusive que están avalados. Este aval normalmente se da por instituciones financieras bancarias que dan el aval como garantía para el cumplimiento de las obligaciones de los títulos emitidos. Se tiene la idea de que los instrumentos de deuda no tienen riesgo, mas sin embargo, sí tienen riesgo dependiendo del tipo de inversión que se realice. Eso como inversionistas lo debemos de tener muy claro, porque es muy frecuente que pensemos que al invertir en un instrumento de deuda, que a veces se le llama renta fija, no corremos ningún riesgo. Mas, sin embargo, existen dos tipos de riesgo en el mercado. Un riesgo de crédito, que se presenta solo para ciertos tipos de títulos, y un riesgo de tasa de interés. El riesgo de crédito, pues es la posibilidad del incumplimiento de pago por parte del emisor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros compramos e invertimos en un papel emitido por una empresa privada. Y esa empresa privada tiene problemas financieros y se declara en no cumplimiento de sus obligaciones. En ese momento, pues el inversionista no podría, ya tendría problemas para recuperar su inversión, dado que la empresa emisora se está declarando en incumplimiento, y eso es el riesgo de crédito. En los títulos de gobierno emitidos por gobierno vale la pena señalar que se consideran como libres de riesgo, ya que los títulos emitidos por el gobierno nos dicen que el gobierno siempre honra su deuda y que al ser emitidos por el gobierno, pues muy difícilmente
un gobierno se podría declarar en quiebra y no pagar la deuda emitida. Por eso es que se les llama técnicamente como tasa libre de riesgo a los títulos emitidos por el gobierno federal. Y el riesgo de tasa de interés, que es el menos conocido, diría yo, y también el que más afecta en muchas inversiones, se presenta principalmente cuando existe diferencias entre la tasa de interés a la cual se emite un título y la tasa de interés que está vigente en el mercado. Vamos a poner un ejemplo para platicar de este riesgo de tasa de interés, que es como les comentaba, es el menos conocido y por lo cual considero que es conveniente ver un ejemplo para poderlo entender de mejor forma. Tenemos un ejemplo. Hay una inversión en un instrumento a 6 meses a una tasa del 8%. El valor nominal del título en el momento en que lo compramos, de que invertimos, es de 100 pesos. Si la tasa es del 8%, en un semestre el interés que nos va a pagar el emisor es del 4%, por lo cual el monto al vencimiento sería de 104 pesos. Se realiza la inversión. Cuando se compran por primera vez los títulos, se dice que se compran en el mercado primario y eso es a lo que tenemos derecho, a tener 4 pesos de interés y tener un valor al vencimiento de 104 pesos. Vamos a suponer que la tasa de interés de mercado cambia y sube la tasa de interés. Y ahora la tasa de interés a 6 meses es de 10%, como lo pueden apreciar en la parte inferior. Las tasas a las que nos referimos son tasas nominales que siempre se expresan en términos anuales. Entonces, tenemos ahora una tasa de interés de mercado al 10% anual a 6 meses. Y yo tengo mi título que compré al 8%. En ese momento, al existir una tasa de interés mayor, como es el caso, que ya es el 10%, si yo pretendiera vender mi título en el mercado secundario, si lo vendo en lo que yo lo compré, que son 100 pesos, quien tome ese papel va a ganar una tasa del 8%, cuando las tasas ya son del 10%. En consecuencia, no tendría mercado para mi título. No habría un inversionista interesado en decirme, Fernando, ten 100 pesos por tu título y yo recuperar mi inversión. Por lo cual, lo tendría que dar un precio inferior para que la diferencia entre el precio al que yo lo venda y los 104 pesos, que va a ser el valor final, den el 10% de interés anual, que en un semestre sería el 5%. Ustedes pueden apreciar en la parte inferior que ahora lo que tenemos es que el valor del título es de 99.0476. Si yo soy el poseedor del título, en este momento tengo una pérdida. Ese es el riesgo de tasa de interés. Si yo necesitara liquidez por alguna razón y saliera a vender mis títulos al mercado, el mercado me va a ofrecer en pago 99 pesos con 4.76 centavos, por lo cual yo ya tendría una pérdida. Esto haría posible que el comprador, al vencimiento, al recibir los 104 pesos, que es lo que está obligado a pagar el emisor, pues el inversionista ya obtuvo el 10% anual, 5%, pero el poseedor inicial del título ya tuvo una pérdida. Es así como se concreta un riesgo de tasa de interés, que es muy importante señalar que este riesgo tiene mayores efectos conforme el plazo de la inversión que realicemos sea mayor. Esto es, en un bono a largo plazo, en donde se pague la tasa de interés al vencimiento, es muy sensible al riesgo de tasa de interés. Derivado de esto, entonces, vamos a tener que el rendimiento que se obtiene en este tipo de inversiones de instrumentos de deuda se genera por dos vías. Una, que es la tasa de interés pactada, que no la va a pagar el emisor del título, y la otra, como fue el ejemplo que acabamos de ver, cuando se compra por abajo del valor nominal. Entonces,
si yo hubiese comprado el título que comentamos hace un momento en 990476, pues yo voy a recibir los intereses provenientes de ese título y al final, cuando me paguen 104 pesos, pues voy a recibir el diferencial entre los 9904 que pagué y los 100 pesos del valor nominal. Entonces estoy obteniendo dos rendimientos. Uno, por la tasa de interés pactada y otra al momento en que se compra por abajo del valor nominal. En este mercado hay una gran variedad de instrumentos y para clasificarlos nos vamos a apoyar en los emisores. Recordarán que comentamos que hay tres emisores: gubernamentales, bancarios y privados. Un gran participante en este mercado son los títulos de gobierno, que se les conoce como papel gubernamental o instrumentos gubernamentales. Aquí en una clasificación general nos vamos a encontrar que tenemos los CETES como el instrumento líder, el que tiene mayor circulación en el mercado y que son emitidos semana a semana. Los días martes es la subasta y los días jueves es la colocación. Esos CETES los vamos a encontrar en el mercado invariablemente en plazo de 28 días. Digo invariablemente porque cada semana se emiten a plazo de 28 días y los restantes plazos de 91, 182 y 364 los va emitiendo Banco de México conforme a las necesidades que tiene en cuanto a su colocación de recursos a plazo. Pero invariablemente tenemos 28 y 91 días muy frecuente. No siempre hay emisiones a 182 y 364 días. Este es en el corto plazo. En el largo plazo nos vamos a encontrar los bonos de desarrollo del gobierno federal, que se emiten ya a un plazo de 3, 5 y 7 años. Estos instrumentos tienen la característica de que pagan intereses cada 28 días, se les llama corte de cupón, y van haciendo pagos de intereses parciales cada 28 días, perdón, pago de intereses cada 28 días, y el pago del capital a valor nominal del bono se realiza a la fecha de vencimiento. También tenemos los bonos en general que emite el gobierno federal, en donde ya encontramos ahora sí la figura de muy largo plazo, que van de 3, 5, 10, 20, y inclusive hay emisión ya a 30 años. Estos bonos también tienen la característica de hacer pagos de intereses periódicos y de capital al vencimiento. Y finalmente, en el instrumento de bonos, nos encontramos los UDIbonos, que son bonos referenciados a unidades de inversión, que ya no hay emisiones recientemente por parte de Banco de México, pero tenemos todavía un gran mercado en circulación e inversionistas que están inclusive demandándolos en el mercado. Y ahí vamos a tener este tipo de bonos a 3, 10 y hasta 30 años. Hay algunos otros tipos de instrumentos gubernamentales, por ejemplo, el IPAP también emite bonos, ha hecho 3 emisiones de bonos el IPAP, últimamente ya no ha hecho emisiones y están en el mercado también con esas características de pagar intereses, ellos pagan intereses, cada corte de cupón es cada 6 meses. Esto es en cuanto a los instrumentos gubernamentales. Estos, como comentamos anteriormente, son teóricamente libre de riesgo, y aquí se sitúa la tasa líder en las operaciones de inversión, que es la tasa del CETE a 28 días. Los instrumentos privados emitidos por empresas únicamente. Importante destacar, acceso a este mercado únicamente tienen las empresas. Es un mercado de inversión para todos los inversionistas, personas físicas y morales, pero por el lado del financiamiento solamente para personas morales, ya que deben de registrarse en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y registrar sus emisiones en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Ahí nos vamos a encontrar con estos instrumentos que pueden ustedes observar. Papel comercial, certificados bursátiles, que son tanto a corto como a mediano plazo. El papel comercial es a corto plazo. Y los certificados bursátiles, ahí podemos encontrar certificados que son a corto plazo y hasta en el mercado llega a haber de 2 años.
certificados de participación ordinaria, que se conocen como CPOs, obligaciones, un mercado de obligaciones que son a 3 y 5 y hasta 7 años hay papeles en el mercado, y también un mercado de bonos, en donde las empresas pueden emitir bonos, así como lo comentamos en el gobierno federal, a plazos más largos y hacer pagos de intereses periódicos. Y otro instrumento que se están utilizando, que es una derivación de los certificados bursátiles, pero que merece una mención aparte, dado que van muy orientados hacia proyectos de desarrollo que se llaman los CECADES o certificados de capital de desarrollo, que también son a largo plazo y hacen pagos de intereses periódicos. A través de estos instrumentos, las empresas obtienen financiamiento y los inversionistas pueden acceder a estos instrumentos que por cuestiones de riesgo invariablemente ofrecen una mejor tasa a la tasa que ofrecen los instrumentos gubernamentales, dado que aquí ya tenemos presente lo que comentamos como riesgo de crédito. Finalmente, los instrumentos bancarios, que es un mercado sumamente grande en cuanto a los montos que están emitidos. Ya vamos a encontrar los certificados de depósito, conocidos como CEDES, los pagarés, que se conocen mucho como pagaré al rendimiento, con rendimiento liquidable al vencimiento, los bonos bancarios de desarrollo, que también son instrumentos a través de los cuales la banca obtiene recursos de largo plazo. Los encontramos 3, 5, 10 años. Y también la banca emite obligaciones que tienen características muy particulares, dado que algunas pueden ser convertibles a capital, opcionalmente pueden ser convertibles a capital, y en su momento hubo emisiones de este tipo. De lo que más vamos a encontrar de este tipo de papeles en el mercado son los certificados de depósito y los pagarés que se comercian a lo que muchos de ustedes conocen, que son las mesas de dinero. A través de las mesas de dinero, los bancos están comerciando estos papeles, tanto en mercado, principalmente en mercado secundario. Eso es lo que tenemos entonces en el mundo de la inversión. Como podrán ustedes observar, tenemos una gran gama de instrumentos y cada uno de ellos va orientado hacia diferentes perfiles que tengamos como inversionista. En cuanto a riesgo, que ya comentamos, y también en cuanto a plazo, en donde podemos encontrar inversiones desde muy corto plazo, pagarés, tanto pagarés, sobre todo pagaré bancario a muy corto plazo, el CETE a 28 días, que son los grandes líderes del mercado. En el mercado en corto plazo, los papeles son los papeles que más encontramos dentro del mercado. El mercado de inversiones, ya de estos instrumentos que acabamos de ver, pues se van sacando determinados tipos de certificados bursátiles de acuerdo a las necesidades de la empresa y de acuerdo a las necesidades que puedan tener los inversionistas. Esto es lo que podemos comentar de manera general en cuanto a los instrumentos de deuda, en cuanto a lo que es ese gran mercado y que pues, es muy dinámico, ya dado que diario hay colocaciones, hay un mercado secundario que tiene mucho movimiento, en donde los inversionistas que invirtieron originalmente, pues pueden tener y tienen acceso a vender sus títulos y no necesariamente esperarse el vencimiento. Que esto, para cerrar, me lleva a una de las grandes ventajas de este mercado, que a pesar de tener instrumentos de largo plazo, tiene liquidez por ese mercado secundario. Bien, si hay alguna pregunta, por favor, se las voy a agradecer. Muchas gracias, Fernando. Daremos respuesta a esta primera pregunta de Jorge Rochín. Jorge, buenas tardes. Este tipo de inversiones, este tipo de instrumentos, ¿se pueden adquirir en dólares? Hay emisiones en dólares, pero el mercado es en moneda nacional. Cuando se pretende conseguir inversiones de ese tipo en dólares, tiene que ser, se puede hacer a través de una casa de bolsa, pero normalmente esos papeles son colocados en el extranjero. Las empresas nacionales, cuando colocan en dólares, cuando requieren dólares, hacen colocaciones de instrumentos de deuda en el extranjero. Entonces, estos instrumentos en dólares se comercian en mercados extranjeros. Sergio Sánchez, buenas tardes, gracias por su pregunta. Sergio nos dice,
¿Cómo se adquieren? ¿Cómo le hago y a dónde acudo? Bien, este mercado para la obtención de para obtener estos papeles e invertirlos, pues hay dos grandes participantes, unos que son las casas de bolsa y otros que son los bancos, a través de los bancos. ¿Qué vamos a tener? Que, bueno, también me atrevo a decir, ahorita, por ejemplo, para invertir en papeles gubernamentales, hay una aplicación de CETES Directo, en la cual nosotros podemos invertir directamente en CETES y en bonos con cantidades mínimas, y no es a través de un banco o casa de bolsa. Tradicionalmente se hace a través de un banco o casa de bolsa, pero ahora ya con toda la tecnología que tenemos, se puede hacer a través de CETES Directo y con un monto mínimo se puede estar invirtiendo en papeles de gobierno principalmente. Guadalupe Márquez, buenas tardes. Gracias por su pregunta. Guadalupe nos pregunta, ¿qué es una inversión de tipo discrecional? Me hablan de ello. Ok, esto es cuando a nuestro ejecutivo, a quien nos atiende en las casas de bolsa, se habla que son inversiones discrecionales y no discrecionales. Esto está en función de si el ejecutivo debe de esperar instrucciones por parte de los inversionistas para realizar la inversión o si él puede realizar inversiones a su juicio en el momento en que piensa que existen las condiciones favorables para la inversión. Gracias, Fernando. Federico Ramos, buenas tardes. Federico nos pregunta, ¿hay instrumentos de deuda de renta variable? No, solamente hay instrumentos de deuda. La deuda tiene la característica de que hay una fecha, como comentamos, hay una tasa y hay un plazo. Cuando la renta es variable, entramos ya al mercado de acciones y ahí entramos como accionistas a una empresa y pues el resultado va a depender de otras variables que no son las que comentamos para los instrumentos de deuda. No hay renta variable de deuda. José Ramiro, buenas tardes. Gracias por su participación. José Ramiro nos dice, ¿qué tan seguro es poner mis recursos en CETES directos? ¿Puedo disponer de los recursos cuando yo lo requiera? Por seguridad, no te preocupes. No te preocupes, Ramiro. El CETES Directo es una aplicación directamente del gobierno. Ellos son los emisores de los títulos y lo que hacen a través de esta aplicación es quitar la barrera del intermediario. Anteriormente y hasta la fecha, para invertir en CETES, si lo queremos hacer a través de un intermediario, los montos son muy elevados. Entonces, eso hacía un mercado muy, muy pequeño y selectivo. Esta aplicación nos permite a todos entrar hasta con 100 pesos, podemos empezar a invertir en este CETES directo y el mecanismo que tiene es que sí puedes hacer retiros en el momento que tú lo desees. Tienes liquidez. Marlene Pérez, buenas tardes. Gracias por su pregunta. Marlene nos dice, ha estado en boga últimamente lo que nos quitan la calificación o nos bajan la calificación de riesgo país. ¿Por qué se afectan estos instrumentos si ya se pactó el valor nominal, el plazo, la tasa, etcétera? Bien, muy interesante la pregunta porque nos da pie a hablar algo que no mencionamos en la exposición, que son las calificadoras. Las calificadoras juegan un papel muy importante, dado que todos los papeles de empresas privadas, emisiones de empresas privadas, tienen que pasar por este filtro que es una calificadora. En México podemos identificar Standard & Poor's, podemos identificar a Fitch, H Ratings, Moody's. Y esas calificadoras dan a través de una escala el riesgo que tenemos los inversionistas al momento de entrar a esa inversión. Ahorita se ha estado hablando mucho al respecto, dado que este mecanismo se tiene a nivel mundial. Entonces, cuando nosotros emitimos deuda en el extranjero, colocamos bonos en algún otro mercado para obtener dólares, pues también fuimos sujetos a una calificación. Pero esa calificación va cambiando periódicamente. Por ejemplo, para un bono de 10 o 20 años, se califica el momento en que se emite, pero eso no quiere decir que esa calificación permanezca a lo largo del tiempo. Entonces, cuando hay revisiones, las calificadoras
revisan nuevamente las condiciones financieras del emisor y si estas no son las que existían inicialmente, es cuando se dice que baja la calificación. Y eso lo que genera en el mercado es que el valor de los títulos de esa emisión bajan de precio. Lo que hablábamos hace un rato del riesgo de tasa de interés. Nos piden una mayor tasa de interés a la que con nosotros emitimos. Juana Estrada, buenas tardes, gracias por su pregunta. Nos dice Juana, para la pérdida esperada por venta anticipada, es necesario que el ejecutivo bancario nos asesore para poder determinarla. ¿Qué datos nos debería proporcionar? Bien, existe mucho ese término de que cuando nos salimos anticipadamente de una inversión, por ejemplo, de un CETE a 91 días, necesito y me quiero salir a las 3 semanas, no es tanto que haya una comisión o haya un castigo. La realidad es que la tasa que me van a pagar va a ser inferior a la que yo pacté a 91 días desde el momento en que mi inversión fue por un plazo menor. Si yo me ofreciera una tasa de interés a 91 días, por ejemplo, el 8.40 anual, y yo me salgo a las 3 semanas, pues es imposible que me paguen el 8.40 simplemente porque el plazo de la inversión fue menor. No debemos de darle datos al Ejecutivo. El Ejecutivo, de hecho, no calcula el precio al cual nos van a comprar nuestros títulos, sino que va a depender de la tasa de mercado de ese día. Lo que platicamos hace parte de los riesgos de las tasas de interés. El monto que te van a pagar va a influir en dos sentidos. Uno, el plazo que no se respetó y otro, a qué tasa están los títulos en el mercado por el plazo restante. Y eso es lo que te va a generar un valor menor. Pero no le tienes que dar datos a tu ejecutivo. Él los va calculando un sistema. Gracias, Fernando. Julián López, buenas tardes, gracias por su pregunta. Sin ser gran conocedor de la materia, ¿me podría usted asesorar muy brevemente hacia dónde debo de invertir mis ahorros? Depende mucho del tipo de ahorro que se quiera hacer. Hay inversión, cuando queremos hacer un ahorro patrimonial, que es el ahorro a largo plazo, lo conveniente es irnos a inversiones a largo plazo, dado que pagan una mejor tasa de interés. Cuando lo que estamos haciendo es un ahorro para un consumo en el corto plazo, invariablemente nos tenemos que ir a corto plazo para no caer en el riesgo de tasa de interés. Sin lugar a dudas, va a depender mucho de los montos también y de acuerdo al monto, las opciones que yo tenga en el mercado. Ramiro Tobar, buenas tardes. Su segunda pregunta, bienvenida. Ramiro nos dice, si busco en las páginas de internet CETES directos, me aparecen varias de ellas. Por favor, ¿me podría dar una concreta para evitar fraudes? Bueno, le está localizando en este momento Fernando. Mientras tanto, vamos a pasar a otra pregunta. Susana Hernández, buenas tardes. Gracias, Susana. ¿Me puede platicar rápidamente qué son los bonos M? Ok, los bonos M son emitidos por el gobierno federal. Nosotros lo comentamos como bonos y son bonos que van de 3, 5, 10, 20 años. Son bonos de largo plazo. La característica es esa, que son bonos de largo plazo. Y Ramiro, regresando a tu pregunta, la dirección es cetesdirecto.com y ahí es donde tú los puedes comprar, www.cetesdirecto.com. Perfecto, gracias, Fernando. Últimamente se comentó mucho respecto a las inversiones en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Entiendo que fueron este tipo de instrumentos en los que se invirtieron. La pregunta es, si ya estaba el valor nominal, el plazo y los intereses convenidos, ¿por qué se adelantó y se hizo el pago no solamente del valor nominal, sino también de intereses e incluso una prima adicional? Por las condiciones en las cuales se emiten esos bonos. Cada que se emiten bonos, comentamos que son instrumentos de inversión financiamiento.
Entonces, pues hay un contratos donde vienen cláusulas muy particulares, sobre todo en ese tipo de inversiones, como fue la del nuevo aeropuerto, y en la cual pues se especifican las posibles eventos que se puedan presentar y que puedan tener un quebranto para el inversionista. Y en este caso muy particular, si se suspendían las obras, el gobierno estaba obligado a pagar de inmediato el valor de los bonos y no llevarlos al plazo al cual fueron emitidos. Era una cláusula que ya existía. Los bonos, sobre todo de empresas privadas, tienen particularidades de acuerdo al tipo de emisión y de acuerdo al tipo de proyecto que están financiando. Profesor Palmos, muchas gracias. Juan Hernández, buenas tardes. Juan Hernández nos pregunta, ¿conviene en este momento comprar dólares? Difícil pregunta porque pues históricamente lo que tenemos es que el valor del dólar va subiendo, más sin embargo, tenemos periodos de tiempo donde la inversión en dólar no ha sido rentable. El dólar debe de ser por cobertura, por tasa de interés. No es conveniente porque ahorita tenemos buenas tasas de interés en el mercado, estamos sobre 8.20, 8.30 en las tasas de corto plazo. Entonces, una tasa de costo de oportunidad muy alta. Conviene comprar dólares cuando se tienen compromisos en dólares y se utiliza como cobertura, no propiamente como inversión. Gracias, Fernando. Uno de nuestros compañeros nos pide que no demos su nombre, pero nos pregunta, ¿qué es mejor, invertir en bonos o UDI-bonos? El riesgo, cuando son bonos de gobierno, no tenemos ningún riesgo. En cuanto a qué es mejor, ahorita la inflación que tuvimos en el año pasado ronda el 5% y viene una tasa adicional como una tasa indexada que hablamos hace un momento y nos llevaría a un rendimiento. Las perspectivas de inflación, y esto pues siempre el futuro habrá incertidumbre, las perspectivas de inflación son a que vaya disminuyendo. Entonces, si se toma ahorita un UDI-bono, lo más seguro es que al paso del tiempo ese rendimiento vaya disminuyendo porque la tasa de inflación tiende a bajar. Ahorita es más conveniente tomar bonos, ya que las tasas de interés son bastante atractivas en este momento. Gracias, Fernando. Y bien, antes de culminar con la transmisión del webinario, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de atención en el ámbito de los negocios. El próximo jueves 28 de marzo a las 18 horas estaremos abordando el tema, el ciclo de servicio. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 38 minutos, día 21 de marzo. Damos por concluida la transmisión de este webinario. Muchas gracias. Hasta luego.